trabajo que realice, habiendo tanta diferencia entre lo que tiene la vivienda y tiene que desarrollar él para que quede más o menos bien, sea aceptado tan rápidamente, ¿no? No sé, no me suena. Lo vamos a buscar, sí, quédate tranquilo. Lo vamos a buscar. Vamos a ver de qué se trata ese loco. Los tapones no se comercializan más, sí, es verdad, es verdad. Pero todavía sigue habiendo adaptadores pirámide, sigue habiendo montones de cosas. Eh, Dos patas redondas a tres patas planas, sigue habiendo. Eh, no son de la mejor calidad, obviamente. No puedes poner calidad en algo que está prohibido. No aprobado, prohibido. Pero bueno, ¿viste cómo es? Y si no, me ha pasado, pero muchas veces, de ir a hacer service en lavarropas y encontrar ficha espiga de 3, la clásica cortada, reemplazada por ficha pata redonda. Me dice, yo lo corté, me dice el hombre. Con toda autoridad, yo lo corté. Le daba descarga a mi señora, lo doy vuelta, ya no le da más descarga. Bueno, ¿qué le vas a decir a ese tipo? No, está bien, jefe, tienes razón. Es más, no te digo que le hizo una marquita porque te mentiría, pero le da descarga porque lo desenchufaron por algo, la da vuelta otra vez y se acabó. La gente soluciona como puede. Claro, claro, es lo que yo te decía. Yo siempre trato de aconsejar, si bien van a hacer lo que ellos quieren, o sea, vos le decís, no refuerce, trata de poner, no tocar los tapones. Ya tienen en el nicho cobres pelados para poder solucionarlo en caso de que pase de noche. La gente es como que agarró una gimnasia con ese tema y lo terminan reforzando tanto que ya después no saltan hasta que eso se tiene que poner al rojo y cortarse, ¿sabes? El quilombo que... ¿Qué opinás cuando vas a solucionar el problema sencillo y te dicen te debo algo? Ah, no. Esa frase, no. Ahí ya me tocaste una arteria. Esa frase, ¿te debo algo? No, conmigo no. Conmigo no. Hay dos frases o tres, dos que son la... No, te llamo por una boludez. Si me llamás por una boludez, llama a un boludo. Yo no arreglo boludeces. Yo soy un técnico. Hago trabajos. Y le corto automáticamente. Ay, llaman de nuevo. No, me expresé mal. Bueno. Ahora, vos vas, cambiás una lamparita y te dicen, ¿te debo algo? Mi respuesta inmediata puede ser Pampita. Y yo le digo, claro que me debes. ¿O qué te pensás? ¿Que vine hasta acá porque me gusta hacer deporte? Date de joder. La pregunta es, ¿qué te debo? ¿O cuánto es? O decime que te debo. Pero no me vas a decir, ¿te debo algo? Claro que me debes. ¿Cómo me vas a decir, te debo algo? Estás poniendo la opción de que no sea nada. Mi trabajo por resolver algo que vos no sabés. No, no. Ahí sí que se pudre. Incluso a determinadas personas que veo para qué lado va el viento, que no te tiran la frase letal, es una boludez, pero te empiezan, no me carga la mochila del baño, pero creo que es la gomita, listo. Te comento que yo, sea la gomita o sea un tema más intrínseco, la visita al domicilio son 35 pesos. Puede que te quede solucionado con eso, puede que no. Vamos a evitar el te debo algo, porque ya arrancamos para mí. Los trabajos manda al bolsillo del cliente.